compañeros trabajadores. Cuando se piensa en la provincia de Buenos Aires, las primeras imágenes nos remiten casi siempre al ámbito rural. Sin embargo, las líneas fundantes de su desarrollo poblacional se asentaron en principio sobre las costas fluviales y más tarde sobre las marítimas. Estamos en la gran terraza del antiguo Tigre Club, actualmente Museo de Arte del Tigre. Esta terraza servía de expansión natural a las actividades internas del club. Aquí se salía desde las salas de estar y desde las grandes salas de juego a disfrutar del paisaje o simplemente del fresco de la noche o del día. La situación de la Argentina, muy pujante a principios del siglo XX, hizo que se construyera este edificio con esta majestuosidad, con esta elegancia. Con el curso del tiempo, el club, por lo menos la organización del club, quedó sin efecto, se disolvió como entidad social y estuvo abandonado durante muchísimos años, tuvo diferentes destinos, tuvo también un periodo muy triste, digamos, de abandono en cuanto a las calidades de su edificio, pero luego se decide transformarlo en museo de arte, bajo la gestión del anterior intendente, y es así como hace 5 años se inaugura como museo de arte argentino. Y esta colección, que está conformada por obras de autores argentinos del siglo XIX y siglo XX, tiene la particularidad de ir recorriendo distintas temáticas porque se lo concibe de entrada como un museo dividido en temas como puerto, paisaje, figura humana, pero además esta colección también tiene la particularidad de ser una colección de arte argentino figurativo. El antiguo Club Tigre, hoy Museo de Arte de Tigre, marca uno de los puntos más altos del academicismo Beaux-Arts entre nosotros. Recordemos que la Escuela de Bellas Artes de París, la École des Beaux-Arts, va a tener una influencia muy grande a fines del siglo XIX y principios del XX en las arquitecturas más importantes que se van a desarrollar en el país, como esta, obra de los arquitectos franceses Louis Dubois y Pablo Pater. El trabajo de recuperación, restauro y rehabilitación edilicia se fue realizando en paralelo a la compra de las obras que después conformaron la colección del museo. De manera que se hizo un trabajo tanto de recuperación de los detalles originales
en cuanto al mármol, a los bronces, a los acabados y al ornamento, y en paralelo se fue conformando una colección de arte argentino tradicional y muy importante porque tenemos en nuestro acervo obras de autores tan importantes como Berni, Victorica, de la Valle, para la parte, digamos, del sector de las obras históricas. Y esto le da unas características muy particulares porque el público que visita el museo se encuentra con un edificio que llevó muchos años restaurarlo y recuperarlo, pero hoy está en condiciones y por eso es patrimonio histórico de todos los argentinos, pero además contiene una colección que por los valores, tanto por las firmas de sus autores como por la calidad de sus obras, lo hacen un museo muy particular. El historicismo no solamente incorpora al bagaje arquitectónico arquitecturas de periodos anteriores, de tiempos pretéritos, sino también de distintas geografías. De este modo aparecen en el panorama arquitectónico toda una serie de corrientes estilísticas que hacen referencias a geografías en general del norte de Francia y España o del sur de Inglaterra, arquitecturas normandas, bretonas, vascas, o del otro lado del canal, inspiradas en el estilo Tudor, entre otros. Si bien el pintoresquismo fue una de las corrientes más utilizadas en la arquitectura suburbana, así como para las temáticas ligadas al ocio, al turismo y los deportes, este estilo convivirá con otros, como, por ejemplo, el academicismo italianizante y el francés, y con las primeras manifestaciones modernas, como el Art Déco. Entre 1936 y 1940, durante la gobernación de Manuel Fresco, el estilo Art Déco alcanzará una notable expansión a través de la obra de un arquitecto de explosiva originalidad, Francisco Salamone. Su obra tendrá características que la tornan inconfundible: una fuerte interacción entre arquitectura y escultura, una monumentalidad de rasgos escenográficos y un acercamiento a nuevas técnicas constructivas que le permitirán desarrollar una producción de gran escala en apenas 4 años.
marcadas por Salamone concurrían a dotar de una arquitectura de Estado altamente representativa a toda una serie de pequeñas y medianas ciudades bonaerenses, la que se concentraba en 3 tipologías básicas: municipalidades, mataderos y cementerios, a los que en menor medida se sumaban plazas y escuelas. Entre las ciudades que guardan obras de su vasta producción se cuentan Azul, Balcarce, Rauch, Laprida, Saliqueló, Saldungaray, Chascomús, entre muchas otras. La obra de Francisco Salamone, desconocida o menospreciada durante muchos años, ha sido reconsiderada durante la última década, lo que ha llevado a su paulatino estudio, puesta en valor y restauración, conducentes a su aceptación como un nuevo hito simbólico pampeano. Alejandro Bustillo es uno de los grandes arquitectos argentinos de nuestro siglo XX. Su figura está directamente ligada a una reivindicación tardía del clasicismo y de algún modo él plantea que para que la arquitectura argentina sea trascendente debe buscar sus ideas, hundir sus raíces en este viejo tronco mediterráneo grecorromano. Aunque es sin duda un arquitecto de primerísima importancia, a mi juicio sus valores más altos los encontramos en su faz de urbanista, o mejor dicho, en los gestos urbanísticos que su arquitectura propone. El conjunto del Casino y Hotel Provincial de Mar del Plata, realmente una obra que le da perfil, articula el centro de la ciudad y lo organiza y se convierte no solamente en una postal memorable, sino en un símbolo mismo de la ciudad, articulando el centro de la ciudad con ese vasto frente ante el Atlántico Sur. Bustillo, de algún modo, se define como un inmenso, diría, escenógrafo urbano, que logra, con un gesto magistral en las proporciones de su arquitectura, en la magnificencia, en la forma en que esta arquitectura juega con el contexto urbano, con el paisaje, conseguir obras que se convierten en hitos impares de la arquitectura argentina. El edificio del Hotel Provincial, recientemente restaurado, realmente con un cuidado encomiable, tanto en sus aspectos edilicios generales como en los interiores, constituye una obra que de algún modo está marcando una tendencia
clásica tardía, pero precisamente por ser tardía y por ser Bustillo un hombre de su época, aunque se contraponga con la modernidad, toda esta forma de traducir el lenguaje clásico es una forma que ha sido purificada, que ha sido sintetizada por el concepto moderno. Acá desaparece la ornamentación excesiva, los planos se vuelven planos, muy claros, con pocas molduras, y de algún modo los espacios tienen de lo clásico fundamentalmente la majestad del ámbito. Pasillos de valor casi ministerial, de 1,20 m, 1,50 m de ancho, espacios de una generosidad en altura, en ancho, y por otra parte una cierta dimensión heroica, imperial, yo diría, como el caso de este gran salón de honor, esta rotonda en el piso noble, en el piano nobile del Gran Hotel Provincial. Estamos frente al chalet Los Troncos, que es precisamente por su nombre el que da origen al célebre barrio residencial de Mar del Plata, un barrio en el cual la arquitectura pintoresquista es un poco la norma. En el caso de este chalet, el material básico con que se construye la casa, como una casa rústica, son precisamente troncos de madera muy fuerte, y los techos están mostrando un techado de teja a la francesa, de teja plana. El chalet, ubicado en medio de un estupendo jardín, muestra todas las características propias del pintoresquismo. Como estilo se utiliza en este barrio desde fines de los años 30, toda la década del 40 y hasta bien entrados los años 50. La arquitectura del barrio recorre todas las variantes del pintoresquismo. Arquitecturas de inspiración normanda o vasca, tirolesa o neocolonial, todas aquellas referencias a arquitecturas que están fuera de la tradición clásica y que tienen elementos comunes de composición. Todas estas casas se caracterizan también por sus techumbres de una riqueza prácticamente infinita, techos quebrados, con distintas caídas de agua, con faldones. Otra invariante de estas arquitecturas pintoresquistas es la presencia de la chimenea, generalmente resuelta en piedra o en ladrillo visto. Todo este repertorio de formas y de materiales, techos quebrados, con diversidad de dirección en sus alas, techumbres de teja francesa o de teja a la española, paredes de mampostería blanca alternada con ladrillo visto, en otros casos paños de pared resueltas apelando a la madera, carpinterías de madera pintadas de blanco por contraste o a veces en otros colores, en el caso de los chalets de forma vasca en color verde inglés, una multiplicidad de elementos como balcones y barandas de madera, dan todo un repertorio riquísimo, infinito, a estas arquitecturas, cuyo mayor mérito es que a pesar de todas estas diversidades de origen, proponen para el barrio una gran unidad de concepto. Estamos en el gran complejo turístico de Chapadmalal, una de las dos obras gigantescas que la Fundación Eva Perón levantara en materia de turismo social. Los distintos pabellones que integran este gran complejo turístico se distribuyen a lo largo de la costa, frente al Atlántico, sobre un territorio de dunas fijadas y enriquecidas con un maravilloso diseño paisajístico que forma parte de la propuesta del conjunto. Además de los pabellones que albergan los sectores turísticos con sus comedores, sus salas de reuniones y sus áreas de dormitorio, se destaca uno de ellos como pabellón presidencial, como el espacio de vacaciones de los presidentes de la República. El estilo arquitectónico que muestra el centro turístico de Chapadmalal, del mismo modo que su gemelo de Río Tercero en Córdoba, es el pintoresquismo, en este caso, pintoresquismo californiano.
El pintoresquismo californiano es un estilo que ya estaba presente en la tradición arquitectónica marplatense desde fin de los años 20 y sobre todo desde los 30. Por otra parte, será el estilo que caracterice a uno de los barrios más ligados a la tradición marplatense y que primero identificamos con la ciudad, como es el barrio de Los Troncos, un barrio de chalets, un sector social acomodado. Es bueno agregar también que cuando hablamos de pintoresquismo californiano, nos estamos refiriendo a una región, a la California, sobre la costa oeste norteamericana, antiguo territorio del Virreinato de la Nueva España, o sea, de México, y por lo tanto que compartía con el resto de los países hispanoamericanos aquellas arquitecturas de fuerte tradición española. Por otra parte, esta arquitectura llegaba de la mano del cine de Hollywood, durante los años 30, los 40 y hasta los 50, es decir, que tenía una carga de prestigio en la cual se la mostraba como la arquitectura de un país triunfante en la Segunda Guerra, que iniciaba su ascensión a ser la primera potencia mundial, y mostraba esas clases medias norteamericanas en estas casas con una arquitectura riente, feliz, con todos los artefactos en cocinas perfectas como laboratorios, y de algún modo estaba mostrando una imagen de prestigio. Esto era por un lado. Por el otro, como decíamos antes, era una arquitectura que de algún modo había estado desarrollándose en los 30 al servicio de las clases medias altas del propio país y tenían ese prestigio social agregado. Y acá empieza a vislumbrarse una de las intenciones tal vez no expresadas de Evita, la de colocar al servicio de las clases menos favorecidas, más desposeídas y más olvidadas del país, arquitecturas que estaban cargadas de un prestigio propio y ajeno, del prestigio que le daban los sectores altos dentro de la propia Argentina y del prestigio extra que le proveía universalmente el cine de Hollywood. Era lo que de algún modo ella había expresado alguna vez al decir que cuando las clases altas pensaban en la arquitectura popular, pensaban en pobre, y que ella pensaba para las clases más humildes en una arquitectura que tuviera el mismo prestigio, el mismo nivel, la misma calidad espacial y técnica que tenía en otros sectores sociales del país. Lo revolucionario en esta apuesta de Eva Perón está marcada por una nueva temática, como es el turismo de masas, para miles de chicos que nunca habían podido salir de sus espacios y que cuando llegaban, estaban llegando a lugares de una dignidad arquitectónica que estaba de algún modo respaldando la nueva dignidad que tenían como personas en la Argentina de esos años.
compañeros trabajadores. Cuando se piensa en la provincia de Buenos Aires, las primeras imágenes nos remiten casi siempre al ámbito rural. Sin embargo, las líneas fundantes de su desarrollo poblacional se asentaron en principio sobre las costas fluviales y más tarde sobre las marítimas. Estamos en la gran terraza del antiguo Tigre Club, actualmente Museo de Arte del Tigre. Esta terraza servía de expansión natural a las actividades internas del club. Aquí se salía desde las salas de estar y desde las grandes salas de juego a disfrutar del paisaje o simplemente del fresco de la noche o del día. La situación de la Argentina, muy pujante a principios del siglo XX, hizo que se construyera este edificio con esta majestuosidad, con